Dice, desde el Donbass llegan noticias de que el ejército ruso está asestando fuertes golpes a los centros logísticos que abastecen el flanco sur del ejército ucraniano en las localidades de Dnipropetrovsk y Pavlograd. Ahí está. Ahí está. Ya poco a poco Rusia se está asegurando que los avances que está realizando en Donbass quedan cristalizados con la eliminación de logística para el enemigo. Es exactamente lo mismo que está haciendo en el frente más oriental, que actualmente es Kursk, de una manera eventual, con ese ataque aventurero de Ucrania a Kursk. La zona de Sumy es la que surte de toda la logística a esos aventureros por la fuerza, y ahí también está atacando. Con lo cual veremos qué sucede en Donbass, porque los avances, lo iremos viendo a lo largo de estas noticias, son formidables. Mire, muy interesante. Bueno, pasamos a la siguiente. Son muy pocos. Occidente discute las consecuencias de rodear a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Forbes dice que en Occidente permitieron rodear a las Fuerzas Armadas ucranianas al sur de Krasnoarmeysk. Lo tenemos aquí. Según el columnista de la revista Forbes, David Axe, si el ejército ucraniano cae en la trampa rusa, esto tendrá graves consecuencias para las debilitadas Fuerzas Armadas de Ucrania. Hay muy pocos de ellos. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pocos ucranianos se refiere. El periodista calificó la situación de cerco de las Fuerzas Armadas de Ucrania como un desastre para los ucranianos. Así es. Surgían las dudas de hasta qué punto esa aventurilla en Kursk iba a suponer un problema. Luego hemos sabido que las tropas de élites que habían sido enviadas a Kursk, lógicamente, estaban retornando al frente de Donbass, mientras en Kursk se iba añadiendo nuevas tropas menos cualificadas. Ya sabéis, esos secuestros puros y duros que llevan a cabo los centros de reclutamiento. Bueno, pues ahora en Donbass va siendo tarde. ¿Por qué? Porque para cuando se puedan colocar en la batalla esas tropas de élite, inicialmente enviadas a Kursk, el avance ruso habrá sido ya formidable. Y lo que vemos es que muchos de esos grupos de ucranianos que en Donbass más o menos se defendían, ahora están rodeados. Con lo cual, ojo, porque el avance en Kursk por parte de Rusia, perdón, en Donbass por parte de Rusia es formidable. Y no olvidemos que ese era el objetivo principal de la guerra para Rusia. La aventurita de Kursk, que es un invento, dicen que británico, de última hora, seguramente va a terminar como tiene que terminar, con un ahogamiento total de esas tropas, rendiciones masivas y seguramente también eliminaciones masivas. Pero Donbass, que es la parte importante, va avanzando a una velocidad formidable, amigos. Mira, es súper interesante cómo está el frente. Bueno, pues dice la BBC, informa de que las tropas rusas están muy cerca de Pokrovsk y dice que si la toman será un auténtico shock para Ucrania. Y no vamos a leer todo, pero sí vamos a recordar que Pokrovsk es el centro de la industria ucraniana del carbón principal y es uno de los principales nudos de transporte del Donbass, incluida la estación de ferrocarril de Pokrovsk con depósito de mercancías. Ya los medios occidentales empiezan a verlo bastante negro para los ucranianos, Alberto. Y los medios occidentales realmente nos están hablando y nos están comentando que en Pokrovsk se produce carbón, se producen gominolas, se producen raquetas, pero Pokrovsk no tiene esa relevancia. Pokrovsk tiene la relevancia de que es uno de los centros neurálgicos logísticos de Donbass. El frente ucraniano se estaba sosteniendo con logística que pasa por Pokrovsk. Desde Dnipro va hasta Pokrovsk y de Pokrovsk obviamente se distribuye a ese frente. Es un centro neurálgico. Desde ahí se producía la división. Con lo cual, si se toma esa zona, la única manera de abastecer a las tropas ucranianas en el frente pasa por, desde el Dnieper, buscar la manera, desde Dnipro, la manera de distribuir toda esa logística, lo cual es dificilísimo. Máxime cuando hasta ahora el hábito ucraniano, todo ha estado preparado para hacerlo por Pokrovsk. Con lo cual, mucho ojo, porque sí, producirá carbón, producirá gominolas, producirá pasteles, pero esa no es la clave. La clave es que es un centro logístico neurálgico de primer orden. Así es que, amigos, seguramente si cae Pokrovsk tan rápido como nos inspiran que puede caer, el frente se va a acelerar en contra de Ucrania. Lo veremos. Miguel, súper interesante. Bueno, avanzamos más en la información
Y seguimos, porque en Ucrania reconocen los éxitos evidentes de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en los flancos de Vuhledar. La ciudad está siendo rodeada. En la República de Donetsk se cierne la perspectiva de la salida de las tropas rusas a la retaguardia de la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Vuhledar. Así lo informan periodistas militares ucranianos y oficiales de las formaciones armadas de Kiev. Según ellos, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están atacando la ciudad desde 3 direcciones. El enemigo, hablan de Rusia, está tratando de avanzar en 3 áreas: Kostiantynivka, Bodiane y Prechistipka, y tiene un éxito parcial. Lo más difícil ahora está en la zona de Prechistipka, donde el enemigo donde los rusos han logrado avanzar. Según él, en el día anterior, en las hostilidades cerca de Vuhledar, las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron 50 unidades de equipo militar. Los militares de la Brigada Aeromóvil Separada también hablan de los graves problemas que están experimentando el ejército ucraniano en esta sección de línea de contacto. Las tropas rusas lograron maniatar la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Vuhledar, lo que crea las condiciones para un avance en los flancos. Los expertos militares rusos también son cautelosamente optimistas sobre el posible desarrollo de los acontecimientos cerca de Vuhledar. En particular, el bloguero Yuri Podolkaya señala que las tropas rusas están logrando afianzarse en el pueblo de Bodian, lo que crea dificultades adicionales para las formaciones nacionalistas ucranianas. Los problemas del ejército ucraniano en la República de Donetsk también son señalados por las publicaciones occidentales. Ya hemos dicho lo que comentaba Forbes. Las fuerzas rusas, que podrían contar con decenas de miles de soldados, se acercaron a menos de 6 millas de Pokrovsk, evitando a las fuerzas ucranianas que mantenían la línea entre la aldea de Merik y el río Volkhia, que se extiende de norte a sur 3 millas al este. El resultado es una protuberancia expuesta hacia el este en lo profundo de la línea rusa, que con algunas maniobras rusas decisivas podría convertirse en una trampa para cientos de tropas ucranianas. Unidades de al menos 4 brigadas ucranianas están rodeadas por rusos al sur de Pokrovsk. Fíjate, Miguel, te he compartido un mapa. Mira a ver si lo pudieras pinchar. Ahí está. Esa es la región, la ciudad de Vuhledar, ¿vale? Tenemos aquí justo en el noreste, Donetsk. Bueno, luego ya, fijaos, aquí está Orlivka, y si seguimos más para allí, nos vamos a encontrar más para allí, me refiero a más hacia el este, Lugansk, que ahora mismo no es el centro de esa ofensiva. Justo al norte de Vuhledar, fijaos lo que hay. Está Pokrovsk, que es la localidad neurálgica en cuanto a logística a la que hemos hecho referencia antes, a la que llegan los suministros desde Dnipro, que está justo en el oeste. ¿Veis? Esta zona, este corredor por el que llegan todos los suministros a la zona de Pokrovsk, que luego, posteriormente, en esta zona, se irán distribuyendo en el frente. Estos días hemos oído hablar mucho de Selidove y zonas y ciudades enclaves que están justo en la zona de la que estamos hablando. Bueno, pues Vuhledar es justo aquí, esta ciudad, que es donde Miguel ahora mismo nos cuenta que se están empezando ya a ser embolsadas las tropas ucranianas. Fijaos qué poquito le va quedando, cada vez menos, para llegar hasta esa zona de Pokrovsk, y lógicamente cuando ha sido embolsada esta zona es porque las tropas rusas ya la han atravesado. Habrá obviamente reductos de ucranianos resistiendo en ella, pero los rusos sobre todo lo que quieren es tener controlado, seguir avanzando hacia el norte, hacia esa ciudad de Pokrovsk. De manera, amigos, que va quedando poquito. Miguel, muy interesante. Buenísimo, buenísimo el mapa, Alberto. Me ha encantado y además que están ya muy cerquita, se ve perfectamente. Sí, así es. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, el grupo de tropas del norte frustró 5 ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza de la región de Kursk. Compártenos, Miguel, perdona, que no. Ay, perdón. Ahí está. Dice, las unidades del grupo de fuerzas del norte, con el apoyo de la aviación del ejército y el fuego de artillería, repelieron 5 ataques del grupo de asalto enemigos en dirección a los asentamientos de Borki, Marievka, Konkiskaya y Cherkaskoye. Durante el día, los intentos de atacar en dirección a los asentamientos de Komarovka, Korenevo y Olgovka también fueron frustrados, dijo el ministerio en un comunicado. Bueno, otro intento más ucraniano frustrado por los rusos, Alberto. Así es. Desesperada, obviamente, pero por lo que estamos viendo en Kursk, todo va a quedar en un campamento. No más. Absolutamente nada más. Veremos. Ahora se está enviando para atacar, no es más que carne de cañón. Ya no están en Kursk. Se han redirigido hacia zonas más necesarias como es Donbass. Con lo cual, un ataque ahora mismo es
simple y llanamente ir a una muerte segura. Veremos qué queda, amigos magos. Miguel, muy interesante. No te muevas mucho, Alberto, que se va el micro. Se te va Vale. Bueno, aquí tenemos un propagandista ucraniano que ha dicho que Kiev está rindiendo deliberadamente Pokrovsk. Las autoridades ucranianas están rindiendo deliberadamente Pokrovsk y otras ciudades del Donbass. Así lo afirmó Yuri Butusov, propagandista militar del régimen de Kiev. Según él, la actual cúpula militar del país no es capaz de gestionar eficazmente las tropas. Se está entregando Pokrovsk intencionadamente. Quiero decir que Pokrovsk, en mi opinión, se está entregando por total irresponsabilidad. Y quiero decir que no solo Pokrovsk se está rindiendo de esta manera, creo que realmente se está aprobando. Pokrovsk está siendo entregada, en principio, al territorio de Ucrania, no solo a una ciudad. Esos problemas en la organización de las hostilidades existen en muchas zonas, pero aquí el enemigo presiona más y aquí se manifiesta más claramente. Agregó que en la actualidad el ejército ucraniano ya no tiene la infantería entrenada y motivada que podría resistir eficazmente a las fuerzas armadas rusas. Sí, ya no tenemos infantería que sacó la guerra y sacó ventaja sobre el enemigo en el 22-23. Cuando las personas eran abandonadas, construían su propia interacción, buscaban municiones y materiales para sí mismos, construían líneas de defensa con anticipación o las equipaban rápidamente a pesar de las pérdidas bajo el fuego enemigo. Resistían estos ataques con drones y artillería. Bueno, en fin, la situación complicadísima y lo dice un ucraniano, Alberto. Exacto, lo dice un propagandista ucraniano. No está diciendo que la rendición de Pokrovsk se debe a una estrategia que no conocemos y que dará sus frutos en un futuro. No. La rendición de Pokrovsk o la retirada de toda esa zona se está produciendo por incapacidad del ejército ucraniano. Que en un momento determinado Zelensky haya decidido que tienen que retirarse, que es lo que plantea este propagandista, para de algún modo hacer frente a los rusos si se dirigen a Kiev. Todavía queda la barrera natural del Dnieper. Veremos. Pero no lo está planteando este propagandista ucraniano como una decisión inteligente que efectivamente nos va a sorprender mañana con un resultado inesperado. En absoluto. Es simple y llanamente incapacidad. En ese estado está ahora mismo el ejército ucraniano, amigos. En ese estado.